a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí te traigo una historia de terror. Atrapados en el horizonte de alta mar. Un grupo de amigos y amigas decide alquilar un enorme bote para un fin de semana de diversión en alta mar. La primera jornada transcurre sin problemas. La brisa del mar, el cielo despejado, camaradería crean un ambiente perfecto para relajarse. Durante el día disfrutan del sol, de nadar en las aguas cristalinas y de las risas que llenan el bote. Sin embargo, al llegar a la segunda noche las cosas comienzan a tomar un giro siniestro. Uno de los amigos, Clara, es la primera en notar una extraña luz en el horizonte, como un punto brillante que parpadea entre las olas. Al principio, todos piensan que es simplemente un barco lejano o una boya, pero las luces no permanecen estáticas. Poco a poco empiezan a moverse, acercándose al barco de manera inquietante. Nadie puede entender por qué o cómo se acercan tan rápido, como si fueran atraídas por algo. A medida que las luces se acercan, el ambiente se vuelve tenso. El grupo se reúne en la cubierta, observando cómo las esferas brillantes danzan a su alrededor, iluminando el agua con tonos verdes y azules. De repente, una de las luces cae dentro del barco con un sonido sordo, rompiendo la calma del océano. La esfera, al tocar el suelo, se disuelve en una sustancia gelatinosa que rápidamente empieza a cambiar de forma. Frente a sus ojos surge una criatura monstruosa, un gusano repugnante enorme, cubierto de un líquido viscoso que emite un olor nauseabundo. Su cuerpo es translúcido, permitiendo ver su interior lleno de órganos que se mueven y pulsan, mientras que una boca circular, llena de dientes afilados, se abre y cierra con un sonido perturbador. El grupo se paraliza por un momento, incapaz de procesar lo que está ocurriendo. El primer ataque del gusano es brutal. Su cuerpo se enrolla rápidamente alrededor de uno de los amigos, arrastrándolo hacia las profundidades de la embarcación, mientras sus gritos se apagan en la oscuridad. El terror se apodera del resto y la situación pasa de ser de una escapada relajante a una lucha desesperada por sobrevivir. Divididos entre la necesidad de huir y la urgencia de enfrentar a la criatura, los amigos intentan utilizar lo que encuentran a su alrededor: remos, cuchillos de cocina, incluso el fuego de una bengala. Pero el gusano parece ser casi inmune a sus ataques. La criatura se desplaza por el bote con agilidad perturbadora, cazándolos uno por uno. Cada vez que logran acertarle un golpe, el gusano se retira momentáneamente, solo para volver más violento y rápido. Sin embargo, pronto descubren algo importante. La criatura parece tener una aversión a la luz intensa. Las linternas y las bengalas logran mantenerla a raya, pero esto solo les da tiempo limitado. Los amigos deben idear un plan para acabar con la bestia. Al revisar la bodega del barco encuentran una batería de alta potencia conectada al sistema de luces. Si logran sobrecargar el sistema, podrían generar una explosión lumínica lo suficientemente fuerte como para desintegrar al gusano. A medida que se preparan para llevar a cabo el plan, la criatura los acecha en la oscuridad. Cada segundo cuenta. En un momento de valentía, Clara se ofrece para hacer el señuelo, atrayendo al gusano hacia la trampa. Mientras la criatura la persigue, los demás logran activar la sobrecarga de las luces justo a tiempo. Un destello cegador llena el barco y el gusano emite un chillido agudo antes de desintegrarse en una nube de humo. Un destello cegador llena el barco y el gusano emite un chillido agudo antes de desintegrarse en una nube de humo y partículas brillantes. Exhaustos, heridos y profundamente marcados por la experiencia, los sobrevivientes se sientan en la cubierta mientras el sol empieza a salir en el horizonte. El bote ahora flota en silencio en medio del vasto océano, pero el trauma y el horror de esa noche quedan impregnados en ellos. Nadie sabe realmente de dónde vinieron las luces, de dónde vinieron esas luces, o qué eran esas criaturas. Pero una cosa es clara: el mar guarda secretos oscuros, y algunos de ellos no deben ser perturbados. Luego de la intensa batalla contra el gusano, los sobrevivientes se desplomaron en la cubierta, agotados y heridos. El aire salado
y la brisa del amanecer deberían haber traído consuelo, pero en lugar de eso, una nueva inquietud comenzó a crecer en el grupo. El horizonte se extendía infinito en todas direcciones y por más que buscaban señales de tierra, no había nada a la vista, solo el vasto e imponente océano que se extendía hacia el infinito. Desesperados por encontrar la costa, revisaron la brújula del barco, pero algo andaba mal. La aguja giraba erráticamente. Incapaz de fijar un rumbo, el sistema de navegación GPS tampoco respondía. Era como si el mar mismo se hubiera vuelto en su contra, dejándolos varados, aislados en medio de la nada. «Estamos perdidos», murmuró uno de los amigos, la voz cargada de miedo. Clara, quien había sido clave en la lucha contra el gusano, intentaba mantener la calma. «No podemos perder la cabeza, debe haber una manera, tenemos que recuperar el rumbo». Horas transcurrieron mientras intentaban desesperadamente navegar en círculos, buscando algún punto de referencia, pero el mar parecía un enemigo silencioso, ocultando cualquier indicio de salvación. La paranoia comenzaba a asentarse. Algunos creían que había más criaturas acechando en las profundidades. El sol, que antes era un símbolo de esperanza, ahora parecía inclemente, quemando sus pieles y agotando sus fuerzas. Finalmente Marcos, el más callado del grupo, habló con una voz vacilante pero firme. «La única manera de orientarnos es con las estrellas. Tendremos que esperar la noche y navegar hacia el norte». La idea de esperar hasta que anocheciera les heló la sangre. La noche les había traído el horror del gusano y esas luces extrañas. Y aunque ahora la criatura estaba destruida, la idea de enfrentar la oscuridad de nuevo los llenaba de terror. Sin embargo, Marcos tenía razón, no tenían otra opción. El resto del día lo pasaron preparando lo necesario, haciendo ajustes en el bote y preparando lo que podían tras la lucha. Cuando finalmente el sol comenzó a ponerse, los nervios estaban al borde. El crepúsculo trajo consigo un silencio inquietante y pronto las primeras estrellas aparecieron en el cielo despejado. Marcos tomó el timón guiándose por las constelaciones. A pesar del miedo que sentían, el ritmo constante del bote los tranquilizó poco a poco. Avanzaban en silencio al norte con la esperanza de que por fin encontrarían el camino a casa. Las estrellas parecían brillar con una intensidad especial, casi como si los guiaran. Después de varias horas de navegación en silencio, la calma nocturna fue interrumpida por un leve destello en el horizonte. Todos lo vieron, una luz tenue, muy lejana, pero inconfundible. El pánico empezó a crecer de nuevo en el grupo. «No puede ser», murmuró Clara. Las luces que tanto temían parecían regresar, moviéndose lentamente como si los estuvieran buscando. Sin embargo, esta vez algo era diferente. En lugar de avanzar hacia ellos de manera errática, las luces se mantenían distantes, como observando desde la distancia. No se acercaban, pero tampoco desaparecían. El grupo observó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, hasta que uno de ellos, temblando, dijo en voz baja: «Solo sigamos, no miremos atrás». Así lo hicieron, resistiendo la tentación de observar más de cerca las luces misteriosas. Continuaron navegando bajo la guía de las estrellas, con la sensación de que las luces seguían acechándolos desde el horizonte, como sombras que no querían desaparecer. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintar el cielo, una línea oscura apareció a lo lejos. ¡Tierra! La costa se vislumbraba en el horizonte y una sensación de alivio recorrió al grupo. Habían sobrevivido a la criatura y a las noches de terror. La lucha parecía haber terminado. Sin embargo, al llegar a la orilla y poner pie en tierra firme, una inquietante sensación se apoderó de Clara. Miró hacia atrás, hacia el mar, y por un instante juró que vio aquellas luces flotando suavemente en la distancia, como si aún estuvieran vigilando. Se estremeció sin decir nada, pero con la certeza de que, aunque habían escapado, algo los había marcado para siempre. El final no era tan feliz como habían esperado. Las cicatrices del miedo
tanto físico como psicológico, permanecían con ellos para siempre. El mar, con todos sus secretos insondables, les había permitido escapar, pero no sin dejar una huella imborrable en sus almas. Y mientras se alejaban de la costa, Clara no pudo evitar sentir que en algún momento esas luces volverían. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.